porque no se oía que toca grabar. ¿Qué tal? Bueno, toma 2. Listo. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, ahora sí. So, our topic is comparatives and superlatives. ¿Listo? Entonces, espérenme acá. Un momento. Listo. Tema en general, vamos a ponerle una imagen bonita para que usted se sienta más a gusto. Y solamente tengo imágenes de Disney y tercera de Disney. Listo. Ese es nuestro tema. Comparativos y superlativos. Vamos a iniciar con, primero, ¿qué es un adjetivo? What is an adjective? Ustedes lo que saben. Les En han inglés, bueno. no, bótenme la idea en español. ¿Qué es un A ver, adjetivo? un adjetivo es como una característica de una persona. Ok. O sea, digamos, como alto, bajo, simpático, así. ¿Qué otras cosas se acuerdan? Es la palabra que acompaña al sustantivo. Ok. ¿Qué otros? Falta uno muy importante. Sirve para expresar una cualidad de algún objeto, También es para, persona sí, para o animal. Exactamente. Entonces, básicamente, ustedes saben que los adjetivos se utilizan es para describir. Ese es el punto. Ya lo que ustedes han mencionado, la característica para acompañar, para expresar cualidades, pero básicamente sirve para describir, ¿cierto? Entonces ahí ya es lo que nos decía Harris. Alto, flaco, bonito, gordo, simpático, whatever, adjetivos. Vamos a encontrar adjetivos de diferentes tipos, pero requerimos de los adjetivos para poder hacer uso de los comparativos y los superlativos. Entonces, vamos a iniciar por, ¿para qué sirven los comparativos? Ya sabemos que requerimos sí o sí siempre de un adjetivo dentro de todo este tema, pero vamos a iniciar con comparativos. ¿Para qué sirve el comparativo? Que el mismo nombre lo indica. Comparar. Exactamente. Para comparar como peor, mejor y... en English. Que sirve para comparar, para hacer o para expresar superioridad, inferioridad o igualdad. ¿Cierto? De una cosa frente a otra. Voy a poner between two objects or more. Entonces ya sabemos que para comparar requerimos de dos objetos como mínimo, ¿cierto? Y ya sabemos que podemos comparar para expresar superioridad, inferioridad o igualdad. Listo, ¿cómo así? Entonces, va el primer ejemplo. Ustedes debieron por allá hacer en su investigación, mirar, buscar, que los primeros comparativos son de superioridad. Esos son los primeros comparativos de superioridad. Es decir, me van a expresar que ese adjetivo es más que, ¿sí? O sea, básicamente usted va a expresar más grande, más flaco, más chico, más feo, más lindo, más simpático, como sea, pero va a ser más que. Ese es el primer grado de comparativo. Superioridad. ¿Y qué es lo importante acá? Vamos a separar, antes de adentrarnos acá en este primer lugar, y vamos a correr todo esto, para que usted me entienda que antes de... Ay, no me quieren las diapositivas. Listo. Los adjetivos los vamos a dividir en dos grupos. ¿Listo? Vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Vamos a insertar una tabla que quede más chiquita. Están los adjetivos que tienen uno o dos sílabas y los que tienen tres o más sílabas. Sílabas. Ustedes ya saben que ma, ta, lo, co, ¿sí? Sí, sí. Bueno, digamos, ¿qué es importante en el inglés? Aquí les voy con un ejemplo para que ustedes me entiendan. Regálenme un adjetivo, el que quieran, el que a ustedes más les guste. Small.
Dime. Dime. Big. No les entiendo nada. Big. Big, Small. ok. Big. Listo, regálenme otro. Small. Small, otro. Fast. Fast, otro. No, no les estoy entendiendo. Modulen, Little. modulen, vocalicen. Little. Funny. Little, Happy. funny. Uno largo. A ver, uno que se sepan que ustedes dicen, ese es largo. Intelligent. Beautiful. Intelligent, Beautiful. beautiful. Listo. Con esos les voy a hacer los ejemplos. Listo. ¿Qué sucede? En español, y esto es muy importante que lo tengan presente, en español, seguramente lo que haríamos, voy a coger con el ejemplo de intelligent para que ustedes me entiendan. En español, seguramente in sería una primera sílaba, ¿cierto? T sería la segunda sílaba. Li sería la tercera sílaba. Y gent sería la cuarta, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a mirar con el adjetivo beautiful en español. B sería la primera sílaba. Acuérdense que les estoy poniendo el ejemplo como si estuviéramos haciendo las sílabas en español, ¿cierto? A sería una sílaba solita. U sería otra sílaba solita. T sería otra sílaba. Y full sería otra sílaba. ¿Qué encontramos acá? En el caso de intelligent, en español, si separáramos las sílabas como en español, tendríamos 4 sílabas dentro de la palabra intelligent, ¿cierto? Y en el caso de beautiful, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, como si lo separáramos en español, ¿cierto? Hasta ahí todos entendemos y todos sabemos por qué en español se separarían Señora. así las sílabas, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el inglés? En el inglés nosotros no vamos a separar las sílabas así, sino que lo vamos a hacer por sonido. Es decir, ustedes pronuncian la palabra, digamos, small. Digamos, small. En español, esta palabra tendría una única sílaba, es decir, no vamos a separar la S del mall. Pero en inglés yo estoy pronunciando small. De manera que esa palabra va a tener 2 sílabas, porque en el inglés hago la separación de sílabas según el sonido. Digamos, little tendría 2, fast tiene 1, porque ustedes dicen fast, big tiene 1, little tiene 2, funny tiene 2, intelligent tiene 4, beautiful tiene 4 y no 5. ¿Sí me entienden? El punto es, en el inglés vamos a separar las sílabas como suenan. La única y la profe se congeló. No, hace rato he dicho que estaba congelada, que no le prestaron atención a eso. Entonces, ¿entendemos cómo se separan las sílabas en el inglés? ¿Es por sonidos? Sí, señor. Chicos, Sí, profe. ¿sí? Todos entendimos que ya la separación de sílabas en el inglés es por cómo suena la palabra y no cómo se escribe, ¿sí? Sí, señora. Listo. Sí. Con base en eso, entonces, digamos, en nuestro cuadrito acá, 1 o 2 sílabas, tendríamos big, small, porque tiene 2 sílabas, fast, little, que tiene 2, funny, que también tiene 2, y en el caso de 3 o más tendríamos intelligent, beautiful, I don't know, otro largo, optimistic. Listo. Ahí tenemos unos ejemplos. ¿Por qué? Ahora sí a borrarles esto de acá. Porque es importante que separemos y que tengamos en cuenta que van a tener 2 grupos. Entonces, acuérdese usted siempre, está el grupo de 1 o 2 sílabas y está el grupo de 3 sílabas o más. Porque con base en eso, entonces vamos ahora sí a poder expresar todas las reglas que tienen los comparativos. Ya sabemos que los comparativos, justamente como el nombre lo indica, nos van a servir para comparar, ¿cierto? Y van a ver diferentes tipos de comparación
en el inglés. Entonces, el primer uso que tienes para expresar superioridad. Ahora sí, de manera que, como el nombre lo indica, vamos a indicar que algo es más que. Importante, y se los voy a poner acá así, grandísimo. Cada vez que nosotros vayamos a utilizar y vayamos a hacer una comparación en el inglés, siempre tenemos que decir es más alto que, más grande que, más pequeño que, menor que, más feo que. Bueno, la cuestión es que para decir la comparación siempre vamos a utilizar un que, ¿cierto? En la mitad de una comparación con la otra. De esa manera, ese que en el inglés se pronuncia than, que es este than que ustedes ven acá grande que tiene TH. T-H-A-N. This is than. Ese than única y exclusivamente se utiliza en el inglés para hacer comparaciones. Es decir, si ustedes me están contando una historia, imagínense lo que pasó cuando ese que no es than. No, no, no. Este than únicamente funciona para comparar. Más grande que, más pequeño que, menor que, pero ese que de comparación es ese than y ese than es exclusivamente para comparaciones en el inglés. ¿Listo? ¿Comprendido el uso del than? Ay, pero háblenme. Sí, señor. Profe, ya entendimos. Pues sí, pero si no me hablan, pues Muy bien. me siento hablando sola. Listo. Entonces decimos, ahora sí, tenemos superioridad. Es decir, queremos decir que algo es más que, ¿cierto? Listo. Para expresar superioridad, vamos ahora sí a entrar en este tablito que habíamos hecho de 1 a 2 sílabas. ¿Por qué? Resulta que... Ay, listo. Resulta que si yo tengo un adjetivo de 1 o 2 sílabas, voy a utilizar al final ER, ¿sí? Y si tengo un adjetivo que tiene 3 o más sílabas, voy a poner more. Ya les vamos a dar ejemplos, pero para que usted tenga como la regla general. Para hacer superioridad, si usted quiere utilizar un adjetivo de 1 a 2 sílabas, voy a utilizar el adjetivo al final con ER, y de 3 a más sílabas voy a adicionar el more. Entonces, con base en eso, Profe, digamos, dime. es que pues en la investigación que yo hice también el, el ER sirve para los que terminan en Y. ¿Eso sí está bien o no? Sí, Ok. ya vamos a esa parte. Hasta el momento, quiero que tengan en claro que si van a ser 1 o 2 sílabas, vamos a utilizar el ER, y si son 3 o más, vamos a utilizar el more. Profe, una Hasta pregunta, ahí. pero el er o el more, ¿dónde se utiliza? O sea, ¿en el propio objetivo o en dónde? Ya vamos por allá. Hasta ahí, reitero, lo único que necesito que entiendan hasta el momento es 1 a 2 sílabas ER, y grábenselo porque ahí van a haber problemas más adelante. 1 o 2 sílabas ER, 3 o más, more. ¿Listo? Eso es hasta acá. Entonces, ahora sí vamos a responderle a lo que nos estaba haciendo la pregunta Sara. Ya saben que la regla general es 1 o 2, utilizo el ER. ¿Cómo va a funcionar ese ER? Vamos a ponerlo acá. Vamos a mirar entonces qué reglas requieren ese ER. Resulta que ya sabemos que se van a utilizar siempre con adjetivos de 1 o 2, ¿sí? Okay. Ya, frente a eso no hay rollo, ya lo entendimos. Pero van a ver como unas reglas a tener en cuenta. La primera de ellas nos dice, cuando tenemos un adjetivo de 1 o 2 sílabas, ¿cierto? Como fast, ¿qué vamos a hacer para comparar? Vamos a añadirle ER al final. Entonces sería faster. Pueden ver ahí, o agrando la letra. Voy a agrandárselas un poquito creyendo que ustedes no están viendo. Bueno. Listo, esa es la primera regla. La primera regla es, el adjetivo tiene 1 o 2 sílabas, ¿cierto? Se las voy a escribir como por acá. Listo. Si el adjetivo tiene 1 o 2 sílabas, tacho. Tacho, tacho, tacho. Voy a añadir al final ER.
Esa es la primera regla. ¿Listo? Adjetivos con una o dos sílabas, añado al final ER. Listo, suave. La segunda regla me dice, cuando tengo un adjetivo que termina ya en E, ¿sí? Como nice, simplemente voy a añadir la R. Es decir, si tengo un adjetivo de una o dos sílabas, el cual termina en I, yo solamente debo añadir la R. Y ya, para completar con la regla. Es decir, para completar que se forme el ER. Entonces, ejemplo, nice quedaría nicer. Listo. La tercera regla nos van a decir, cuando un adjetivo termina en consonante, vocal consonante, tengo que repetir la última consonante. ¿Cómo así? Digamos, hot. What is hot? Caliente. Ujú. Listo. Entonces tenemos hot, que es caliente. Y nos dice, tengan cuidado si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, en este caso, consonante, la H, vocal O, y otra vez consonante, la T. Nos van a decir, si su adjetivo, recuerden, una o dos sílabas, termina en consonante, vocal, consonante, usted simplemente va a duplicar la última consonante y añadir la ER, de manera que nos quedaría hotter, con doble T. Entonces, lo mismo, adjetivo de una o dos sílabas. Profe, pero no hay una excepción cuando termina con W. Cuando termina con doble E, V. V, no que yo sepa. W. Con V, no. ¿Cuál? Dame un ejemplo de lo que tú hayas Ella está diciendo investigado. que si termina con W, ¿sí? No. Con Explícate, Oriana. W. Si ve W, W, A ver, dame un ejemplo. Escribe en el chat un adjetivo que termine así. Ay, me quiero grande. Ah, sí, ya. era W. Sí, era W, no era V. Sí, ahí. Buen punto. Ahí se lo llevó Felipe por reconocer lo que ella estaba diciendo. Sí, pero voy tantico, ya vamos para allá. Entonces, antes de meternos a la excepción que Oriana nos está ampliando, recuerden, si termina en consonante, vocal, consonante, voy a duplicar la última consonante y esperen, les escribo one, two syllables, ustedes ya saben, el adjetivo, which ends in consonant plus vowel plus consonant to duplicate the last consonant. Listo. Ahora, la excepción que nos... Esperen. Newer, no. Se dejaría con una única W, que esa es la excepción que nos está diciendo Oriana. Si termina con W, acá vamos a poner exception. Si termina con W, como dice Oriana, como new, that is nuevo, lo vamos a dejar así, con la W quietica, y vamos a añadir únicamente el ER, porque es un adjetivo de una o dos sílabas. Dice, no, happier, no. Con lo que está diciendo Steven, no. Ya vamos para esa regla. No. Exactamente, es como Castro le está diciendo. Ya vamos a esa regla. Pero no se me adelanten. Frente a la regla 3, ¿hay alguna otra sílaba? ¿Hay alguna otra pregunta? Con la Y, profe. Listo, ya vamos para la Y, que fue el mismo ejemplo que puso Steven. Profe, una Dime. pregunta. Cuando es Y se cambia a I, ¿cierto? Ahí la Sí. Ya vamos para la Y. ¿Hay alguna otra pregunta que no sea frente a la Y? Ya no. No.
Listo. O sea, si ahorita vas a hacer oraciones, como ejemplo. Con. Termine las ideas. Profe, con un ejemplo. Ah, sí, ya vamos a mirar las reglas más fáciles, pero es para que ustedes las tengan latentes y presentes ahí. Son solamente como 5 reglas así grandes. Pues ya vamos a terminar, tranquilos. La cuarta regla, ahora sí, me va a decir adjetivos que terminan en Y. Ejemplo, funny. Nos va a decir, usted va a Furniture. suprimir esa Y, la va a quitar y va a transformar esa Y por I latina y va a añadir ER normal. Es decir, le va a quedar funnier. Que yo tenía Entonces, razón. 1, 2 syllables, chat. which ends in Y. So, to delete the Y and add IER. ¿Listo? Esa es la regla general. Y la quinta regla es simplemente cuando hay adjetivos de 3 o más sílabas, 3 or more syllables, Agrega el more. exactamente. Just add more. Exactamente. Ya entonces no van a, es decir, si el adjetivo ya tiene más de 3 sílabas, ya entonces usted no va a tener en cuenta estas reglas, sino que simplemente va a añadir el more. Y ya vamos a contestar la pregunta de Harris, pero tiempo al tiempo. Vamos primero ahora teniendo en claro estas reglas. Vamos a mirar un ejemplo de cada una de las reglas. ¿Listo? Oraciones con cada una de las reglas para que usted me entienda. Entonces, acuérdense que estamos hablando de comparativos de superioridad hasta el momento. Si se acaba el tiempo, si se vuelve a conectar, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos decía la primera regla? Simplemente que tenemos que añadir AR. Por ejemplo, ¿quién es el más rápido del salón? Castro Yo. o... No, llegó el defensor y le quitó el puesto a Castro. ¿Llegó quién? Manuel. Ok, Manuel, listo. Entonces podemos decir que Manuel is faster. ¿Se acuerdan que vimos que la primera regla es adjetivo de una sílaba? Sí. Le añadimos AR. Entonces, Manuel is faster, es decir, es más rápido que, acuérdense de Aldán, Emanuel. ¿Listo? Esa sería la primera regla. ¿Claro hasta ahí? ¿La primera regla? ¿Con ejemplo? Sí. Listo. La segunda regla que nos dice, cuando el adjetivo termina en E. Para ustedes, ¿quién es el más cool del salón? Que ustedes dicen, uff, esa persona es súper cool, nos gusta, es muy nice. ¿Gustavo? ¿Gustavo? Ok. Gustavo. No sé. Entonces vamos a simular Sáqueme esa que lista. Gustavo... No, sáqueme de ahí. No. Ay, chito Gustavo. Que Gustavo es como el chico más cool del salón. Entonces, Gustavo es más cool que, pongámonos a pelear, que Felipe. Listo. Sí, Felipe, Ese es muy el... buena. De hecho. Entonces, decimos que Gustavo es más cool, más chévere, ¿sí? ¿Qué? Felipe. Listo, Felipe es con amor, te queremos. Todos sabemos Caso que que eres ni más me cool que importa. Gustavo. Tranquilo, todos sabemos que eres más cool que Gustavo. Ay, bórreme a mí, pero ¿por qué? Listo. Ay, be quiet. Tercera regla nos dice que cuando termina en consonante, vocal, consonante y ya reconocemos la excepción de la W. Entonces, otra. Digamos, Vic, ¿quién es el más grande en edad? En edad. Valentina Cuellar, ¿no? Sí, Cuellar. Valentina. Sí. Listo. ¿Y quién es el más grande que ustedes digan? Él es grande. O sea, ya en Gustavo. cuerpo. Gustavo. Oh, Gustavo. No sé. José. Yo también creo que Yo más sí, como eso José, sé. ¿no? Sí, yo No, también creo que más Gustavo. como José. No. Sí, José es más alto que yo. No, profe, Listo. Gustavo. Vamos a poner que, Emanuel, ya. Vamos a poner que José es más grande. José is bigger. ¿Y qué se dan cuenta acá?
consonante, vocal, consonante, duplico la última consonante, añado ere, que, no sé, Steven. Oh. Listo. Ahora, con la cuarta regla. La cuarta regla que nos dice, cuando termina con Y. Entonces, ¿quién es el más feliz del salón? Que ustedes digan, siempre está súper optimista, súper feliz, con energía, con ánimo. Janis. Janice, ok. Janice is happier than... Y a ver, ¿quién está así como medio triste, como... Steven. Triana. Steven. Vale, Steven, Está todo triste. ¿Nicole? Sí. Nicolás Steven. ¿Steven? Bueno, voy a poner Steven. Solamente porque Steven no se pone bravo si lo pongo en los ejemplos. ¿Cierto, Steven, que no te pones bravo? No, señora. Listo, entonces vamos a decir, Janice es más feliz que Steven. Y pues ya en la quinta regla, ahora sí para darle el ejemplo que nos estaba preguntando desde un inicio Harris, es cómo se utiliza el more. Entonces, con base en la última regla. ¿Quién es el más guapo de los niños? Que ustedes digan, este man sí es guapo. A ver, las pongo. A ver. Quiero escucharlos. Que ustedes digan, pues parece guapo. Dígalo, María Alejandra. ¿Y yo por qué? Se están vendiendo. Amigos, esto queda grabado. Obvio, Sarisa. No, Arisa, pero listo. siempre, ¿Pero viste por qué siempre quiere ir el con Darler? grupito de Alejandra dice que Felipe. Se están Eso es vendiendo. verdad. Vamos a dejar a Arisa. Felipe es todo vendedor, porque no lo vendemos alguna vez. Bueno, está bien, listo. Entonces pongamos a Felipe. Eso. Felipe es más, y ahí es donde se pondría el more handsome, que, no sé, a quien no le incomoda que lo pongamos como ejemplo. A mí. José, listo. Sí, Arisa. Listo. El que está molestando al Harris. ¿Qué es lo que Listo, tiene entonces- con Steven? Ya déjenme en Steven, que es lo que ya lo utilizamos en 2 ejemplos. Háganme el favor, Y me lo respetan. no importa, Steven es un gran amigo. Él no le importa, ¿verdad, Steven? Ahorita te ponemos a ti, Se Gustavo. pasó Listo. con Arisa la vez pasada. Listo, entonces vamos a decir que Felipe es más guapo que José. Solamente puse a José porque José dijo que a él no le incomodaba. ¿Cierto, José? Sí. Listo. Entonces, de esa manera se utilizarían los comparativos de superioridad. Pero ya les voy a explicar una regla que pues una regla no, como una excepción, como de adjetivos irregulares. Pero entonces voy a cortar esta. Usted, por favor, vuelve a conectar para poder seguir con la explicación. Ok.